Buenas tardes. Voy a hablar acerca de las hormonas y la reproducción en cuanto a la parte fisiológica. Mi nombre es Anthony Breña Correa. Empezamos. Empezaré hablando sobre la prolactina. Visto el hecho de que en cuanto a la reproducción tenemos dos grupos importantes de hormonas, la prolactina y las gonadotrofinas hipofisiarias. Entonces empezaré hablando por la primera, que es la prolactina. La secreción de la prolactina es una secreción pulsátil. Tiene niveles mayores en mujeres que en varones. Es aproximadamente el triple en una mujer que en un varón. Está elevada en niños, en los adultos está baja y en el anciano se vuelve a elevar, posiblemente debido a un déficit de control hipotalámico en el adulto, en el anciano. Tiene variaciones o un ritmo circadiano y se parece estructuralmente hablando a la hormona de crecimiento y al lactógeno placentario. El lactógeno placentario es una hormona producida por la placenta. Es una hormona producida por la placenta que actualmente se le conoce con otro nombre, con el nombre de somatomamotropina coriónica humana. Así que si lo buscan en libros actuales le van a encontrar con ese nombre. Ahora, la prolactina, como vemos acá, durante el ciclo menstrual no sufre variaciones muy importantes. Sin embargo, cuando una mujer entra en la gestación, empieza a elevarse durante las semanas de la gestación. Esta elevación se debe principalmente a la elevación de los estrógenos durante la gestación, durante el embarazo, puesto que los estrógenos favorecen la síntesis de prolactina. Por eso es que vemos que acá se eleva. Cuando se da el parto, esta prolactina baja y se cae. Y nuevamente, cuando la madre se encuentra dando de lactar al bebé, existen picos de elevación de prolactina y estos picos son desencadenados por la succión del pezón. Como vamos a ver, la succión del pezón viene a ser un estímulo importante para la síntesis de prolactina y también para la síntesis de oxitocina. La oxitocina, aparte, por una vía alterna, también va a favorecer la síntesis de prolactina. Entonces la prolactina, por la succión del pezón, se eleva por dos mecanismos distintos. Acá tenemos el receptor de prolactina. Es un receptor también asociado a enzimas tipo tirosina quinasa. Acá tenemos la prolactina, el receptor inactivo. Cuando la prolactina se une a su receptor, este receptor cambia la conformación, activando una vía que se llama JAK2. JAK2 viene a ser la tirosina quinasa. Ese es el nombre de la tirosina quinasa. Entonces este JAK2 va a autofosforilarse. Al autofosforilarse se va a activar y por lo tanto va a empezar a fosforilar una serie de proteínas a nivel del citoplasma. Estas proteínas son factores de transcripción nuclear que van a dirigirse hacia el núcleo y van a favorecer la síntesis de proteínas para ejecutar la acción de la prolactina a este nivel. Tenemos acá la prolactina y sus acciones. Favorece todas las funciones que tenemos acá. A nivel de la reproducción, por ejemplo, estimula la producción de leche, que es la función más importante de la prolactina. Mantiene el cuerpo lúteo cíclico, mantiene el cuerpo lúteo del embarazo también, favorece la espermatogénesis, favorece el control de la pubertad, favorece la síntesis de receptores LH en el ovario y en el testículo. En cuanto al comportamiento, también tiene rol en el comportamiento maternal sexual. A veces se puede asociar con impotencia sexual. En las glándulas suprarrenales facilita la secreción de la DHEA por la capa reticular. En el riñón favorece la retención hidrosalina. Esas son las funciones generales de la prolactina. En el hígado estimula la producción de factores de crecimiento, muy importante para el feto. En el sistema inmune favorece la secreción de las inmunoglobulinas. Entonces no solamente favorece producción de leche como proceso de síntesis de proteínas y agua, sino también de proteínas de tipo anticuerpos, inmunoglobulinas que le van a permitir al feto, al recién nacido, poder combatir infecciones en su corta edad. Recordamos que estas inmunoglobulinas son las inmunoglobulinas de tipo A, que se encuentran en las secreciones o en las mucosas. Aumenta el volumen del plasma, incrementa la presión arterial y estimula el crecimiento del cuerpo. Muy importante para los niños y para los fetos. El control de la secreción de la prolactina se da de la siguiente manera.
Cuando tenemos un estrés agudo aumentamos la prolactina, pero cuando el estrés se vuelve crónico disminuimos a la prolactina. El péptido intestinal vasoactivo y otras sustancias, otras hormonas también estimulan la liberación de prolactina. Importante recordar la TRH, como lo expliqué en la clase sobre tiroides. Cuando la TRH se incrementa, no solamente se eleva la TSH, sino también se eleva la prolactina. Entonces, en un paciente que tenga hipotiroidismo de tipo primario, por ejemplo en la enfermedad de Hashimoto, tendremos incremento de TRH y también incremento de prolactina. Entonces, este incremento de la prolactina en un paciente con hipotiroidismo primario se puede manifestar como galactorrea o ginecomastia. Los estrógenos también aumentan la secreción de prolactina. Sin embargo, la prolactina disminuye los niveles de estrógenos. ¿De qué manera? La prolactina disminuye los niveles de GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas. Entonces, al disminuir los niveles de esta hormona, disminuimos también los niveles de FSH y LH. Si no hay FSH, no hay estrógenos. Entonces, si bien es cierto, los estrógenos estimulan la liberación de prolactina, la prolactina inhibe la producción de estrógenos. Por lo tanto, esto es importante. Regresando al caso del paciente que tiene Hashimoto, hipotiroidismo primario, tendremos hiperprolactinemia con ginecomastia y galactorrea, y también, si es que es una mujer, podrá tener alteraciones del ritmo menstrual. Tendrá ciclos anovulatorios, podrá tener hipermenorrea o amenorrea si es que es a la larga, si no se trata. Ahora, ¿quién es el principal inhibidor de la síntesis de prolactina? La dopamina. Por lo tanto, se dice que la prolactina, que es una hormona liberada en la adenohipófisis, su principal estímulo no es como en las otras hormonas que hemos estudiado en la adenohipófisis, que son estímulos, que son hormonas liberadoras. Su principal estímulo será el estímulo inhibitorio. Es decir, si es que el hipotálamo libera dopamina, no se producirá prolactina. Sin embargo, antes se creía que esta TRH tenía otro nombre, tenía hormona liberadora de prolactina, porque se sabía que esta hormona liberaba prolactina. Sin embargo, si es que nosotros ponemos en una balanza la función de la TRH y la función de la función de la dopamina es abruptamente mayor. Por lo tanto, se considera que la dopamina es el principal regulador de la secreción de prolactina. Como la dopamina es liberada por el hipotálamo a través del tallo hipoficiario, se considera que si es que existe una sección de ese tallo hipoficiario, no habría liberación de dopamina, por lo tanto, y tampoco habría liberación de las otras hormonas liberadoras del hipotálamo. Si es que las otras hormonas liberadoras del hipotálamo, llámese CRH, TRH, hormona liberadora de gonadotrofinas, hormona liberadora hormona de crecimiento, etc., si es que esas hormonas no se expresan sobre la adenohipófisis, las hormonas de la adenohipófisis van a empezar a disminuir su expresión, su cantidad, su secreción. Sin embargo, como si es que existe una sección del tallo hipoficiario, también habrá un decremento de la dopamina. Si es que hay una disminución de dopamina, la prolactina se elevará. Por lo tanto, se ha visto que en una sección del tallo hipoficiario, la única hormona que se eleva de todas las hormonas de la adenohipófisis será la prolactina. Además, existen algunos tumores que se producen a nivel de la adenohipófisis. Algunos de estos tumores son tumores funcionantes, otros son tumores no funcionantes. Por lo general, los tumores funcionantes son microadenomas, o sea, son tumores menores de 2 centímetros, son tumores pequeños. Los tumores, menores de 1 centímetro. Y los tumores no funcionantes por lo general son macroadenomas, tumores mayores de 1 centímetro. ¿Por qué es importante? ¿Por qué estoy tomando esto como un ejemplo? Puesto que los microadenomas por lo general son tumores que producen hormona de crecimiento o prolactina. Sin embargo, los macroadenomas se sabe que como no son funcionantes, no producen ninguna hormona. Pero se ha visto que en algunos macroadenomas que presionan el tallo hipoficiario, están disminuyendo la secreción de dopamina principalmente. Por lo tanto, en algunos macroadenomas se puede haber también
aumento de la prolactina en el plasma, y no porque el macroadenoma mismo produzca prolactina, sino porque el macroadenoma bloquea la vía de inhibición. Eso es importante. Pregunta: cuando se produce lesión hipotalámica hipofisiaria, es decir, del tallo hipofisiario, ¿cuál es la hormona hipofisiaria que aumenta? Prolactina, GnRH, hormona de crecimiento, FSH, LH, TSH. Todas, desde la B hasta la E, estas son hormonas que bajan. Sin embargo, la única que se eleva es la prolactina. Vemos acá otra pregunta. La hipófisis duplica su tamaño durante el embarazo, principalmente por hipertrofia e hiperplasia de ¿qué células? Células adrenocorticotropas, gonadotropas, lactotropas, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Acá la clave será células lactotropas, recordando que en el embarazo existe un incremento de los estrógenos, y los estrógenos actúan estimulando a las células lactotropas para que produzcan más prolactina y también para que incremente su tamaño. Ahora, aparte de esto, en el embarazo todas las glándulas del cuerpo aumentan de tamaño, incluidas las células producidas en la adenohipófisis. Por lo tanto, diremos que las células adrenocorticotropas, las células gonadotropas y las células lactotropas todas van a crecer. Sin embargo, por un doble mecanismo sobre las células lactotropas, es decir, el efecto de los estrógenos en el crecimiento celular y aparte el efecto de los estrógenos estimulando directamente a estas células, las células lactotropas van a ser las que principalmente produzcan hipertrofia e hiperplasia de las mismas células. Por eso es que es la respuesta. En relación a la prolactina, las siguientes afirmaciones son correctas, excepto: dice, es sintetizada por las células lactotropas de la hipófisis anterior. Esto es verdadero. Su secreción está bajo control inhibitorio del hipotálamo. También es verdadero, inhibitorio por la dopamina. La TRH es un potente inhibidor de la liberación de la prolactina. Eso es falso. La TRH es un estimulante. No es necesario para el mantenimiento del cuerpo lúteo. Es necesario, es verdad. Conjuntamente con los estrógenos y progesterona juegan un rol importante durante el embarazo para el desarrollo mamario en preparación para la lactancia. Eso también es verdadero. Durante el embarazo, el desarrollo de las mamas se basa en estas tres hormonas. Primero, los estrógenos favorecen la proliferación mamaria, la proliferación de los acinos mamarios. La progesterona le brinda el carácter secretor a las mamas, es decir, favorece la síntesis glandular. Mientras que la prolactina lo que hace es favorecer la formación de leche a partir de los acinos mamarios. Entonces, la diferencia entre la progesterona y la prolactina es que la progesterona prepara la cancha, o sea, prepara la glándula mamaria para que pueda sintetizar leche. Sin embargo, la progesterona no hace que sintetice directamente leche. La que hace que sintetice leche es la prolactina misma. Entonces la D es correcta. La clave sería la letra B. La TRH no es un inhibidor, la TRH es un estimulante. Entonces terminé con prolactina. Vamos a hablar sobre gonadotrofinas. Nuevamente este gráfico para recordar cómo es la comunicación entre hipotálamo e hipófisis. Entre hipotálamo vamos a liberar el contenido del hipotálamo a la vena porta hipofisiaria, y esta vena porta va a llevar las hormonas del hipotálamo hacia las células gonadotropas para que produzcan FSH y TLH. ¿Cuál es el estímulo? La GnRH, hormona liberadora de gonadotrofinas. Pregunta: el flujo que viene de la GnRH desde el hipotálamo hasta el lóbulo anterior de la hipófisis o pituitaria se realiza a través de plexo venoso portal. Sí, es la vena porta hipofisiaria. Líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo. Esto no es verdadero. Sistema linfático no es verdadero. Todas tampoco, ninguna tampoco. La clave es la letra A. Entonces, estudiando un poco más la GnRH o la hormona liberadora de gonadotrofinas, también se le llama LHRH, puesto que favorece, sí es verdad, la secreción de FSH y LH. Sin embargo, si es que nosotros vemos acá y medimos la cantidad de hormonas de gonadotrofinas, veremos que cuando esta GnRH actúa, tendremos una mayor liberación de LH que de FSH. Por eso también se le llama LHRH.
Su composición es un decapéptido, o sea, tiene 10 aminoácidos, lo vemos acá, donde se sintetiza en el núcleo arcuato del hipotálamo, va a liberar su contenido a la vena porta hipoficiaria, como lo vemos acá. Pregunta, ¿la hormona liberadora de gonadotropinas es un octapéptido? No, es un decapéptido. Tampoco es un dodecapéptido. Su naturaleza no es esteroidea, su naturaleza es polipeptídica. Y su estructura a una ciudad determinada, eso es falso. Es la B. Pregunta, ¿la GNRH es sintetizada ¿dónde? ¿En la granulosa del folículo ovárico? No, es sintetizada en el hipotálamo. ¿En la hipófisis anterior? Tampoco. En el núcleo arcuato hipotalámico sí. La hipófisis posterior no. Y el sistema portal tampoco. Ahí se libera. Tenemos otra imagen en donde vemos la regulación de la secreción de GNRH. Por ejemplo, a nivel del hipotálamo tenemos algunos neurotransmisores que actúan a este nivel. Por ejemplo, dopamina, serotonina, opioides, CRH. Todos estos son inhibidores. La progesterona es inhibidora de la síntesis de GNRH. Sin embargo, la única que es estimulante es la noradrenalina. Entonces la noradrenalina es el único neurotransmisor que, actuando sobre el hipotálamo, favorece la síntesis de GNRH o LHRH. Los estrógenos tienen una función ambivalente. Los estrógenos, cuando se encuentran en dosis bajas, son inhibidores de la vía. Los estrógenos, cuando se encuentran en dosis más altas, son activadores de la síntesis de GNRH, lo cual es necesario para el desarrollo folicular y también para la ovulación. Entonces, cuando la GNRH se ha liberado, la GNRH se dirige a la adenohipófisis y favorece la síntesis de FSH y de LH. Esta FSH y LH tienen dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. La cadena alfa de la FSH y la LH es exactamente la misma, pero la cadena beta difiere. La FSH tiene una cadena beta diferente que la LH, por eso que son dos moléculas distintas. Ahora, la FSH, sus acciones de la FSH son favorecidas por una hormona que se llama activina. Sin embargo, la folistatina tiene la función de inhibir a la activina, por lo tanto va a disminuir las acciones de la FSH. Ahora, en el ovario se va a producir estrógenos, progesterona y inhibina. Los estrógenos tienen la función de inhibir el eje, la progesterona también tiene la función de inhibir el eje y las inhibinas tienen la función también de inhibir el eje, solamente que las inhibinas van a actuar solamente a nivel de la FSH, no van a tomar la LH, no van a hacer feedback negativo sobre la LH. Pregunta, ¿cuál de las siguientes sustancias estimula la liberación de hormona liberadora de gonadotrofinas? Noradrenalina, acá lo estamos viendo, es verdad. Serotonina, CRH, melatonina y lo demás es negativo. Algunas características sobre gonadotrofinas hipofisiarias. Primero, son glicoproteínas. Es decir, la FSH y la LH son glicoproteínas. Se secretan en pulsos. Están constituidas por una subunidad alfa y beta que aisladamente son ineficaces. Es decir, si nosotros solamente sintetizamos por un laboratorio una subunidad beta y la inyectamos, esta subunidad beta por sí sola es ineficaz. Tiene que estar acoplada a una subunidad alfa. La alfa es común a varias hormonas glicoproteicas, es decir, la alfa se puede encontrar tanto en FSH como en LH, como en otras hormonas glicoproteicas, como por ejemplo la TSH. La subunidad beta brinda la especificidad hormonal. Tienen como segundo mensajero al MP cíclico, como la mayoría de las hormonas de la adenohipófisis. Y en la mujer la retroalimentación por los estrógenos puede ser positiva o negativa. En el varón la retroalimentación por los andrógenos siempre es negativa. En la mujer la retroalimentación positiva es un mecanismo del cual se valen para favorecer el crecimiento acelerado del folículo de Graf y aparte para favorecer la ovulación. Pregunta, en relación a las gonadotrofinas hipofisiarias, FSH y LH, marque la afirmación correcta, dice. La síntesis y liberación están bajo control de la secreción pulsátil de GNRH, esa es verdadera. Son glicoproteínas,
por consiguiente contienen residuos de azúcar en su estructura, también es verdadera. Las hormonas esteroideas gonadales ejercen un efecto regulador, retroalimentador, verdadero. Al igual que la TSH están compuestas de una subunidad alfa y beta, es verdadero. La TSH también tiene subunidad alfa y subunidad beta. La alfa es similar que la de las gonadotrofinas y la beta es diferente. Es decir, que todas las afirmaciones son correctas. Para hablar acerca de función ovárica, recordemos que ya salieron la FSH y la TSH. Entonces vamos a ver de qué manera actúan en el ovario. En el ovario recordemos que tenemos un conjunto de células que son los ovocitos en estadio secundario, que son ovocitos, son células que ya vienen con el nacimiento, que se encuentran recubiertos de un grupo de células formando folículos. Un ovocito recubierto de un grupo de células del ovario se llama folículo. Este folículo puede ser primario, secundario, terciario, folículo en crecimiento o folículo de Graf maduro. Entonces, este folículo va a experimentar un crecimiento a lo largo del tiempo. Este folículo, normalmente cada mes, 20 folículos inician su crecimiento. De estos 20 folículos, al final uno solamente va a llegar a desarrollarse y los otros 19 van a atreciarse, o sea, se van a morir. Posteriormente, cuando este folículo maduro haya madurado al 100%, va a llegar un estadio que es la ovulación, es decir, el ovocito secundario va a salir y lo que ha quedado del folículo va a transformarse en lo que se conoce con el nombre de cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo, al final del ciclo, se va a degenerar y se va a convertir en un cuerpo albicans, una cicatriz. Y finalmente ese será todo el ciclo a nivel del ovario. Entonces, si es que nosotros ahondamos un poquito en la estructura del cuerpo, de la fase lútea o del cuerpo lúteo, vemos que existen tres tipos de células. Primero, las células de la granulosa, que también se encuentran cubriendo a los folículos, las células de la teca interna y las células de la teca externa. Principalmente o básicamente las células de la granulosa y las células de la teca interna son células que secretan hormonas. Las células de la teca externa son células que no secretan hormonas, simplemente están ahí de sostén. Entonces vemos acá cuando el crecimiento folicular. Vemos que un folículo, desde que inicia su crecimiento como un folículo primario hasta que se convierte en un folículo preovulatorio, un folículo de Graf, este folículo primario, al inicio, su crecimiento es independiente de gonadotrofinas, hasta que se convierte en folículo antral. Cuando se convierte en un folículo antral, es decir, cuando ya tiene un poco de licor o líquido folicular, acá ya se convierte en un folículo dependiente de gonadotrofinas. En la primera parte su crecimiento depende de los estrógenos y de otras hormonas. En la segunda parte su crecimiento depende directamente de la concentración de gonadotrofinas circulante. Acá tenemos un gráfico en donde vemos que cuando se recolectan los 20 folículos iniciales al inicio del ciclo menstrual, al inicio del ciclo ovulatorio, estos 20 folículos, yo les dije que uno va a desarrollarse hasta ser un folículo maduro, un folículo de Graf, y los otros 19 se van a atreciar. Ahora, para que un folículo, desde que inicia su crecimiento hasta que llegue a ser maduro, para que un folículo llegue a ser maduro, tiene que haber pasado aproximadamente 85 días. No es un mes, sino 85 días. Entonces, este folículo primario, o de clase 1 acá, tienen que pasar 25 días para convertirse en clase 2, 20 días para clase 3, 15 para clase 4, 10 para clase 5 y 15 para clase 8. De esta manera han pasado aproximadamente 85 días para que el folículo, de lo que empezó a crecer, termine siendo un folículo maduro. Aproximadamente 3 ciclos menstruales. Acá tenemos la vía de síntesis de hormonas esteroideas. El colesterol se va a convertir dentro de la mitocondria nuevamente a pregnenolona por una enzima llamada colesterol desmolasa. Esta pregnenolona sale al citoplasma y va a generar toda la vía sintética. Por un lado, va a convertirse hacia androstenodiona, que es un andrógeno,
por el otro lado hacia progesterona, que luego va a formar androstenodiona. Y acá hay algo importante, esta androstenodiona se puede convertir a testosterona, a un andrógeno más potente, en la misma mujer, o se puede convertir mediante una enzima que se llama aromatasa hacia estrona, que es un estrógeno poco potente. La testosterona también se puede convertir mediante la aromatasa a estradiol, que es el estrógeno más potente. Entonces, considerando la lista de estrógenos, tenemos dos estrógenos funcionantes principalmente: el estradiol o el 17-beta estradiol, que es el estrógeno más potente, y la estrona, que es un estrógeno menos potente. Al igual que en cuanto a los andrógenos, que es la testosterona, el más potente, o la androstenodiona, menos potente. Entonces, acá es un cuadrado. Si es que generamos estrona, podemos también generar estradiol a partir de la estrona preformada. O si no, podemos hacer la vía en este sentido. De cualquiera de las dos maneras, los andrógenos se pueden convertir a estrógenos por medio de una enzima llamada aromatasa. Ahora, para recordar el ciclo ovárico. El ciclo ovárico es todos los cambios que nosotros vemos en el ovario durante los 30 días o 28 días del ciclo femenino. Por ejemplo, en el ciclo ovárico tenemos dos fases principalmente: la fase folicular y la fase lútea. La fase folicular comprende el crecimiento de los folículos hasta que este folículo se rompe y elimina al ovocito. Entonces vemos el desarrollo folicular, vemos que hay atresia folicular y ovulación. En la fase lútea partimos desde el punto de que ya se ovuló, por lo tanto se empieza a formar el cuerpo lúteo. Acá se ve un aumento de la función de la LH. También existe un aumento de la secreción por el cuerpo lúteo y involución del cuerpo lúteo. Por lo tanto, acá tenemos dos fases: fase folicular y fase lútea. Recordemos que en la fase folicular hay una hormona que predomina para que esta fase folicular pueda darse, que es la FSH. La FSH es una hormona que predomina en la fase folicular. En la fase lútea predomina la hormona LH o luteinizante. Entonces, la hormona FSH va a favorecer la síntesis de estrógenos, mientras que la LH va a favorecer la síntesis de progesterona, como lo vemos acá. En la fase folicular se sintetizan estrógenos, en este caso el estradiol o el 17-beta estradiol, que es el estrógeno más potente. Acá tenemos la sangre, acá tenemos la célula de la teca interna, la célula de la granulosa, y hacia adentro, hacia la izquierda, estará el ovocito secundario. En cuanto a la célula de la teca, es incentivada o es estimulada por la LH, que se va a unir a su receptor, y su receptor ligado a proteína GS favorecerá el incremento del AMP cíclico como segundo mensajero. Este AMP cíclico va a estimular a este factor que se encarga de activar las siguientes enzimas para producir androstenodiona en las células de la teca. Es decir, por medio de un estímulo como la LH, en la fase folicular, la célula de la teca producirá androstenodiona, y esta androstenodiona pasará una parte de la circulación y otra parte hacia la célula de la granulosa, o sea, una capa más interna. Dentro de la célula de la granulosa, esta androstenodiona se convertirá por medio de la aromatasa en estrona. La estrona se convertirá en estradiol por medio de esta otra enzima, y como estradiol tendrá funciones a nivel del mismo folículo y también podrá pasar a la sangre. ¿Quién favorece el paso de androstenodiona hacia estradiol? La FSH. ¿Por qué? Porque la FSH estimula la síntesis de aromatasa. Entonces la LH en la fase folicular favorece la secreción o la síntesis de androstenodiona. Androstenodiona que puede pasar a la sangre o que puede irse hacia la célula de la granulosa. En la célula de la granulosa, esta androstenodiona se convierte a estrona y luego a estradiol por medio de la aromatasa inducida por la FSH. Todo esto es en la fase folicular del ciclo ovárico. Por lo tanto, aparte de esto, actúa aquí el factor de crecimiento insuliniforme tipo 2,
producido por las células de la granulosa y de la teca interna. ¿Qué es lo que va a hacer esta hormona? Va a favorecer la función de la FSH y la LH. Es decir, todo este mecanismo de formación de andrógenos y estrógenos es incrementado por la aparición de la IGF-2. Ahora, cuando el ovocito ya salió del folículo, ya ha habido ovulación, por lo tanto ya la célula empieza ese folículo que ha quedado empieza a transformarse en lo que será el cuerpo lúteo. Cuando se transforma en cuerpo lúteo, ahí va a haber una transformación de la célula.